Me tengo que ir, no pude conocer Frutillar como quería, así que voy a tener que volver. Tuve que alquilar esto, está lloviendo, empezó a llover más fuerte. Si no va a salir el sol, que no salga. Que no salga, yo no me pongo brava si no sale, pero que no llueva más, que no siga lloviendo. Yo pensaba que Puerto Varas no era tan costoso, pero sí lo es. Me parece bastante costoso. Muy buenos días, gente hermosa, ¿cómo están? Los saludo, un nuevo día en Puerto Varas. Hoy me paré temprano. Si pueden ver, la ciudad se ve vacía porque, aunque no es tan temprano, son casi las 9 de la mañana, está vacío, por lo que intuyo que esta ciudad empieza a despertar un poquito más tarde. Voy a estar haciendo un recorrido precioso por todo el borde del lago Yanquihue. Vamos a estar visitando las ciudades de Puerto Octay, Frutillar, creo que otra más, si no me equivoco, no recuerdo cuál es, ahí se los voy a estar mostrando. Y nada, me tocó hacer este recorrido porque desafortunadamente ayer me cancelaron casi que a último momento una experiencia maravillosa que iba a vivir, que es la experiencia del curanto al hoyo, ver cómo lo preparan en una isla que queda cerca de Angelmó o Puerto Montt, se llama Millet, algo así es que se llama la isla. Sin embargo, por los temas del clima me lo cancelaron a último momento. Estoy muy triste por eso. Era la actividad que me daba mucha ilusión hacer, estaba muy emocionada y muy ilusionada para documentarlo también, pero bueno, ya es un pretexto para volver a venir a esta región, para obviamente vivir esta experiencia que sin duda alguna me han dicho que es increíble y que todos los debemos vivir algún día. Pero bueno, logré concretar, digamos, planificar este recorrido que sin duda alguna va a estar hermoso y ojalá que el clima se haya equivocado porque decía que iba a llover al 100%, pero no está lloviendo. A esta hora decía, según el clima, a esta hora iba a estar lloviendo, pero no está. Así que ojalá, crucemos los dedos para que esté así de bonito e incluso logre salir un sol precioso. Así que sin más nada, chicos, los invito a que me acompañen en este recorrido. Acabo de llegar a Ensenada, al primer punto del recorrido que voy a estar haciendo hoy, y es la Laguna Verde. Hola, buenos días. Es una laguna muy bonita. Aquí voy a estar un ratito nada más, aprovechando obviamente el día. No está haciendo tanto frío, como pueden ver la vegetación muy verde, es hermosa, me encanta. Probablemente me van a ver con esta parca en todos los videos, todos los días. Y es porque está haciendo mucho frío y llueve. Obviamente me tengo que proteger y me traje una sola. Vine a Puerto Varas con poquito equipaje, por lo tanto me van a ver con esta parca en la mayoría de los videos. Está mucho más helado para acá. Uy, pero acá adentro hace más frío. Miren cómo es la vegetación acá. La cantidad de árboles. Qué hermoso. Muy bello, muy hermoso. Me he encontrado algunas personas que no son de mi grupo, pero igual los estoy siguiendo para no quedarme sola. Me da un poquito de miedo estar acá sola. Todo muy hermoso, chicos, hermosísimo. Hay cantidad de vegetación, cantidad de árboles, hermoso, hermoso, hermoso. Y acá estoy llegando al último mirador. Todo este es el lago Yanquihue y de este lado es donde inicia la Laguna Verde, que es de donde yo vengo. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué el color de la Laguna Verde, si el lago obviamente no tiene ese color. Y es, chicos, porque hay muchos minerales. Los minerales hacen que se produzcan, digamos, este color en el agua. Además también estos restos, los sedimentos de los volcanes, las rocas, eso que se ve que es como una ceniza o la roca que es como negra, eso también hace que el agua sea de ese color. Díganme ustedes si no es lindo. A mí me parece que es precioso. Tanto el lago Yanquihue, que está acá, como la Laguna Verde, que se las acabo de mostrar. Muy hermoso.
localidad de La Cascada. Vamos a hacer un trekking, me parece que son como 20 minutos para ir hasta la cascada. Tuve que alquilar esto, está lloviendo, empezó a llover más fuerte. Uy, está haciendo bastante frío. Miren todo el grupo con el que voy. Este es todo el grupo con quien voy. Da harto nitrógeno a la tierra, entonces generalmente es de las primeras plantas en aparecer en lugares donde han habido incendios, donde se ha cortado la vegetación, es de las primeras plantas en aparecer. Y los mapuches muchas veces dicen cuando florece la quila es un mal augurio de un mal invierno. Me cuentan que alrededor de este sector de La Cascada, el gobierno chileno le regaló, le otorgó terrenos a personas importantes de Osorno, si no me equivoco, de Pucón, según me lo comentaba el guía, y con la única condición de que ellos construyeran, obviamente, una vivienda acá en los siguientes 2 años de haberles regalado el terreno. Obviamente a personas importantes es como bomberos, no sé si carabineros también. En el sector que estamos ahorita, que es donde está específicamente la cascada, no están escasas, pero me dice el guía que más allá, salientitos, sí se pueden ver ya casas construidas, digamos, en estos terrenos que fueron regalados. Chicos, y esta planta que está acá, que se las voy a mostrar en estos momentos, esta que está acá, esta planta se llama nalca y la utilizan para hacer alimentos, no sé qué otro tipo, pero yo probé un pisco de nalca. El primer día que estuve acá haciendo tour probé este pisco de nalca que lo hacen con el tallo de la planta, no con la hoja en realidad, sino con el tallo. Creo que ya vamos llegando, no lo sé. Es un trekking bastante, se hace largo por la lluvia. Y esta, chicos, es la famosa cascada. ¿Qué les parece? Súper imponente, no sé si me están viendo bien. Súper imponente, tiene muchísimo caudal. ¿Qué les parece? Acabo de llegar a Puerto Octay, este pueblito, ciudad pueblito, acá en el borde del lago Yanquihue. Está muy bonito, muy precioso. Estoy aprovechando mostrarles que aclaró, dejó de llover un poco. Esta ciudad solamente cuenta con 10.000 habitantes, según lo que me cuenta el guía, y a diferencia de la ciudad de Puerto Varas, la ciudad de Puerto Montt, Frutillar también, esta no es tan turística. Sin embargo, hablando de infraestructura, es muy bonita también, es muy linda. Y justamente esta comuna de Puerto Octay es muy famosa por sus quesos, porque acá se fabrica muchísimo el queso. Así que si ustedes vienen por acá y quieren probar algo bien autóctono, algo bien original, el queso es, digamos, por excelencia, algo que deben probar aquí en Puerto Octay. Me cuentan también que esta comuna de Puerto Octay es de muy pocas oportunidades para los jóvenes, y es por eso que viven, o la mayoría de las personas que viven acá son personas ya adultas, personas adultas y personas mayores. Los jóvenes han emigrado a otras ciudades como Puerto Varas, Puerto Montt, Santiago y también fuera de Chile. Por eso mismo, porque acá esta comuna no cuenta con universidad, solamente con escuelas, y bueno, les ha tocado emigrar a otra ciudad. No sé si logran ver a mis espaldas la iglesia, que es esa que está allá, está muy hermosa, es la iglesia de Puerto Octay. Y por acá les voy a mostrar un letrero, digamos, en donde aparece, me imagino que aparece Plaza Bolívar, o Plaza de Armas, mejor dicho. Yo creo que estoy en Colombia o que estoy en Venezuela. Plaza de Armas debería decir acá. Ah, no, dice Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, Lago Yanquihue. Es lo que dice el letrero acá a mis espaldas. Y esta es la plaza. ¡Hola! Hola, nene, ven acá, ven. Mira, hey, ven.
Vení, nene. Bueno, esta es la plaza de acá, de Puerto Octay, está muy bonita y estas son sus alrededores. Ahí está la municipalidad y esto es todo lo que pueden mirar. Miren eso allá, dice Puerto Octay Lácteos. Ay, qué hermoso. Surfarma. Ah, parece que es una farmacia lo que está allí. Mira qué hermoso eso de allí. Acá está un abasto. Díganme ustedes si esto no es hermoso. Es demasiado precioso. Estuve consultándole al guía que qué ciudad de acá del borde del lago tiene más, digamos, población alemana. Yo creía que era Frutillar, porque había escuchado en otro lado que en Frutillar había la mayor cantidad de, digamos, de población alemana. Sin embargo, el guía me dice que es en realidad en todas las ciudades que están allí en el borde del lago. Sin embargo, él se atrevería a decirme que acá en Puerto Octay es donde podrían estar más alemanes. En Frutillar se van a conseguir unas casitas que se las voy a mostrar más adelante, que son más autóctonas, muy bonitas, igual que en Puerto Varas. Pero lo que es Frutillar y Puerto Varas hay más influencia ahorita, digamos, chilena, hay más mezcla. Eso fue lo que me contó el guía y se los quiero compartir a ustedes también. Otro datito que les quería compartir es que esta comuna fue una de las principales fundadas acá en el borde del lago. Y en aquella época, en la época de la colonización, cuando llegaron los alemanes, fue muy importante, fue un punto muy importante porque este era como que el tránsito, el paso por donde pasaban hacia el norte de Chile. Bueno, chicos, les quiero decir que me llevé una sorpresa con el asado alemán que probé. No me lo esperaba de esa manera, no sé, pero me lo imaginaba más al estilo del asado de acá, nuestro, sudamericano, no sé por qué, o el asado mundial, porque así es que se hace el asado, la barbacoa. Es muy así con las piezas grandes de carne, chorizo, cerdo, pero aquí no, era una especie de tortilla con un chorizo en el centro, también tenía un pedazo de huevo, me sorprendió bastante. Estos platos costaron 8.000 pesos y me sorprendí muchísimo porque hasta ayer estuve pagando platos de 14, 15.000, 17.000 pesos, que me parecía muy costoso. Yo pensaba que Puerto Varas no era tan costoso, pero sí lo es, me parece bastante costosa. Solamente un almuerzo te puede costar 14.000, 15.000 pesos más la bebida, estás pagando 20.000 pesos solamente con una bebida. Allí está el cuerpo de bomberos, un hostal, otro abasto por acá. Díganme ustedes si después de la lluvia no se ve hermosa la ciudad. Para mí se ve súper espectacular. Ojalá se mantenga así. Si no va a salir el sol, que no salga. Que no salga. Yo no me pongo brava si no sale, pero que no llueva más, que no siga lloviendo, porque en realidad está haciendo demasiado frío. La lluvia nos arruinó un poco la mañana cuando estábamos subiendo la cascada, así que espero que se mantenga así. Hay una cantidad de aves cantando, no sé si las logran escuchar. Están contentos por la lluvia. Ay, aquí está uno, yo creo que es ese. Ay, ¿qué ave será esta? Se las quiero mostrar antes de que se vaya, mírenla. Ay, se está comiendo una lombricita. Miren, acá también se pueden encontrar estas casas así con estas fachadas. Este parece que también es el mismo árbol, el que está ahorita protegido, y la iglesia de Puerto Octay. Está cerrada la iglesia, no voy a poder pasar. Acabamos de llegar a Frutillar y lo primero que nos están recomendando es probar los Kuchen acá en la cafetería Herz. Es lo primero que voy a hacer. Herz. En alemán. En alemán. Hola, buenas. Miren los Kuchen. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Torta de hojas, Kuchen de berries, manzana. Yo me voy a pedir un Kuchen que cuesta 4.300
Esos son los más tradicionales, los que venimos a probar. Y voy a probar un kuchen de murta, que es un fruto que se da solamente acá en esta zona con un chocolate caliente. Miren, así luce el kuchen. Se ve súper rico el chocolate caliente también. Ya lo voy a probar. Voy a testear esto. Muy rico. Exquisito. Bueno, voy saliendo de la cafetería. Está muy rico, los kuchen están divinos, me encantaron. Están un poquito caros, sí. Pagué 8.500 tanto por el chocolate como por el kuchen. Eso más propina. Así que no es económico, pero muy rico. Y obviamente venir a Frutillar hay que probar el kuchen, que es una de las cosas más tradicionales de acá, de esta comuna, por toda la influencia alemana. Obviamente estos dulces, estos postres son preparados por alemanes que vinieron a Frutillar en aquella época. Estoy llegando a la costanera. Está lloviznando, por eso fue que me puse la gorra para no mojarme lo menos que pueda. Miren la famosa capillita que está allí. Miren, chicos, hoy no estoy de suerte porque en donde está lo más típico, donde se sacan las fotos espectaculares, está cerrado, está en mantenimiento. El guía me comentó que está en mantenimiento desde hace un par de semanas, así que no es solamente de hoy. Yo pensaba que era de hoy, pero no. Tiene varios días así, varias semanas de hecho. Así que voy a tener que regresar en verano para poder disfrutar de esta ciudad como debería ser, con sol y muy bonita, porque hoy miren cómo está a mis alrededores. Voy a entrar a la iglesia. Creo que es por aquí Sí, es por aquí. Miren los vidrios. Los vidriales están preciosos. Quiero mostrarles algo. En el altar está la Virgen, la Inmaculada Concepción, tal como les había mostrado en otras iglesias, como en el Valle del Elqui. Aquí también es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Miren la ciudad de Frutillar, cómo se ve, chicos. Está haciendo muchísimo frío, está lloviznando. Voy a cruzar porque necesito seguir recorriéndola, no tengo mucho tiempo, así que voy a continuar. Bueno, esta se llama Parroquia Inmaculada Concepción. Miren las construcciones, muy bonitas. Frutillar es muy bonito, es muy precioso. Así en invierno, imaginen, bueno, en invierno no, estamos en primavera, pero está lloviendo terrible y aún así es bonito, no me lo quiero ni imaginar cuando esté soleado, cuando esté, soleado. Ay, aquí está una feria acá a mi espalda, que me quiero comprar un souvenir obviamente de Frutillar. Voy a cruzar para comprar acá algo en esta feria de artesanías porque después voy a ir a mostrarles las casitas más tradicionales que son estilos alemanes para que la miren. Son muy bonitas, muy preciosas. Vine a comprarme unos imanes y en los imanes puedo ver que está la nota musical, están unos pianos, unos teclados. Me explicaron que Frutillar es la capital, digamos, de esta zona de cultural. Aquí hacen festivales, música en vivo. Entonces me imagino que obviamente esos imanes, así con esa nota musical o con los pianos, con el teclado, es por eso. Otra cosa que les quería comentar es a qué se debe el nombre de Frutillar, y es precisamente a la frutilla, específicamente a cualquier frutilla. Es a la frutilla silvestre. Es que cuando vinieron para acá, en aquella época, había mucha frutilla silvestre. Esa frutilla, según lo que me explicaron, es una frutilla muy dulce. Por lo tanto, por eso fue que le pusieron ese nombre a esto. Sin embargo, con el tiempo, la frutilla fue desapareciendo. Y me contaron como anécdota que la frutilla que comercializamos, que se comercializa acá en Chile, que es esa frutilla grande, roja y dulce, no es, digamos, originaria de acá, ya que la frutilla de acá que se da en Chiloé no es dulce. Hubo un francés que se llevó estas semillas y hizo una fusión, digamos, con la frutilla silvestre, dando como resultado esta frutilla que se comercializa actualmente, que es esa frutilla tan rica que conocemos acá en Chile. Yo me voy a llevar un imancito de estos, no sé cuál en realidad. Aunque aquí hay unos que está la lana también, pero yo creo que me voy a llevar uno que se vea como musical.
Miren todas estas casitas, tan bonitas. A las 4:30 tenía que estar ya en la van, pero bueno, ya pasó la hora. Y las casas súper bonitas aquí en Frutillar. Miren, acá está un café muy lindo, Colonos del Lago se llama. Esta parte de Frutillar se llama Frutillar Bajo y es donde están las casas más tradicionales, la que se preserva, digamos, esta arquitectura alemana. Las casitas son muy bonitas, la estructura, la infraestructura es preciosa, me encanta. Primero habíamos pasado por una zona que se llama Frutillar Alto, que es donde vive la mayoría de las personas de Frutillar. Sin embargo, no nos bajamos, pasamos nada más porque estaba lloviendo. Pero bueno, y les muestro este teatro. Ya me están esperando el guía, ya me tengo que ir. Miren lo hermoso de las casas. Lamentablemente me tengo que ir, no pude conocer Frutillar como quería, así que voy a tener que volver. Está lloviendo, no recorrí casi nada. Lo que más voy a destacar es el kuchen que me comí, que estuvo divino, y por supuesto que valió la pena haber venido solamente a probar eso. Se puede ver las tejuelas de Alerce, también se ve la arquitectura bizantina con esa cúpula metálica que se ve en la parte superior. Es una de las casas patrimoniales más importantes de aquí del borde del lago. Acabo de llegar al último punto de este recorrido, que es la ciudad de Llanquihue. Justamente estoy aquí al borde del lago, en donde se ven las letras de Lago Llanquihue. El recorrido ha sido largo, ha sido bastante largo, pero bonito, a pesar de la lluvia. Miren lo hermoso de mi alrededor. Esta ciudad es una de las más grandes, de las que tiene mayor población, mejor dicho, en conjunto con Frutillar y Puerto Vara. Frutillar y esta tienen aproximadamente lo mismo, que son como 20.000 habitantes, y Puerto Vara 60.000. También esta ciudad es conocida como la ciudad de las esculturas, porque hay muchas esculturas alrededor. Por aquí hacia allá, todo eso son esculturas, no sé si las pueden lograr ver, ya se las voy a estar mostrando. Hay unas que son como con influencia mapuche, ya les muestro. Bueno, mi gente, desde aquí, desde el lago Llanquihue, desde la ciudad de Llanquihue, me despido por el día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido frío, helado, mojado. ¿Qué les puedo decir? De verdad que no me esperaba que lloviese tanto, pero de igual manera lo disfruté. Espero les guste, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.